Bueno, yo les comparto. No era eso lo que tenía que compartir, era esto. A ver si se comparte. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Yo, yo ahora de esta manera veo ahí, lo veo a Juan. Bueno, nosotros habíamos visto en el último encuentro, habíamos visto algunas cositas de la segunda carta de Clara a Inés y todo el tema de la pobreza, la propuesta que ella le hace de la pobreza desde el texto de Lucas, que habíamos visto también un texto breve, una perícopa cortita de Lucas, donde se habla de la mejor parte, ¿no?, que no le será quitada, y que tradicionalmente, de Marta y María, ¿no?, eh, había estado vinculado ese texto y en los padres y también San Bernardo hacían la lectura de la vida activa y la vida contemplativa. Y entonces decían que María representaba la vida contemplativa, Marta la vida activa, y que María había escogido la mejor parte. Clara, ¿no?, hace como una lectura, una interpretación diferente, ¿no?, de este texto, de manera que cuando ella comienza diciendo una sola cosa es importante, termina diciendo que lo importante es abrazar pobre, como virgen pobre, a Cristo pobre, ¿no? O sea, lo único importante es este abrazo, ¿no?, que se da en la pobreza, digamos, es decir, en el despojo total, ¿no?, en la intimidad total. Entonces, teniendo en cuenta esa perícopa, ¿no?, que de ese pedacito, ese trozo de la segunda carta de Clara, del 10 al 19, resulta, pero muy, muy bonito el modo como Clara entreteje en esa carta eh, la espiritualidad profundísima y creativa que tenía con la preocupación del presente, que era cómo defender este privilegio de la pobreza y cómo enseñarle a Inés a hacer lo mismo. Entonces ella, es muy, muy bonito ver eso. De lo contrario, si Clara no expusiese al menos la importancia de la pobreza desde una espiritualidad profunda, sería ideología. Pero al encarar el tema de la pobreza desde la necesidad de despojarse, desprenderse de todo, ¿no?, de ir libre al abrazo de Cristo libre, pobre, ¿no?, entonces, claro, ya no es, deja de ser ideología, porque lo importante no es la pobreza, lo importante es el abrazo, ¿no?, con Cristo, el fundirse en una única realidad, ¿no?, con Cristo, y que para eso la pobreza es importantísima, pero no deja de ser un medio, ¿no? No deja de ser, sí, eso, una condición de posibilidad, pero es solo eso, ¿no? Lo importante no es eso. Esta pasión con la cual ama, en lo concreto, la mantiene lejos de cualquier especulación engañosa, ¿no?, que yo les decía así, de cualquier postura ideológica. Para Clara, nunca fue un problema buscar cómo definir del mejor modo la pobreza. Se presentaba demasiado concreta como para intentar definirla. La cuestión era buscar con ardor e inteligencia cómo custodiarla y defenderla. Evidentemente porque ella había experimentado, ¿no?, en la vida, ¿no?, en la vida así austera y pobre, una gran posibilidad, ¿no?, una riqueza grande. Entonces era importante custodiarla y defenderla. Bueno, yo les pongo acá que la pobreza que seduce a Clara tiene rostro, y esto también la defiende bastante de una comprensión ideológica de la pobreza. La insistencia
de Clara en la observancia de la pobreza no refleja simplemente las opciones pauperísticas del tiempo, ¿no? O sea, acuérdense que en el tiempo en que vivieron Francisco y Clara había un resurgimiento evangélico y la nota de confirmación, de autenticidad, de la búsqueda evangélica, era la pobreza. Pero para Clara la observancia de la pobreza no era solamente eso. Ella va adhiriéndose a la pobreza, a ese camino de desapropiación, para evitar cualquier apego desde el encuentro con Jesús de Nazaret. El Cristo que Clara contempla, o al Jesús, mejor, que Clara contempla, es el mismo Jesús que contempla Francisco, y es el Jesús pobre y crucificado. Y como el amor tiende a identificar, ¿no? Naturalmente ellos se van a ir identificando con esa forma que contemplan, ¿no? Si en Jesús contemplan la pobreza y el despojo, ¿no? De todo, bueno, van encarnando en sus vidas esa pobreza y ese despojo. En él, como en un espejo, contempla la pobreza, considera la humildad y vuelve a contemplar la inefable caridad. Y esto está en la cuarta carta de Clara Inés, que es lo que vamos a intentar ver un poquito hoy. Esta experiencia que tiene Clara de Jesús como el espejo, que es una imagen muy sugestiva, muy interesante y que se le puede dar una interpretación hoy muy, muy valiosa. Entonces, fíjense lo que dice Clara en esta cuarta carta. Dichosa en verdad aquella a la que se le ha dado gozar de este sagrado banquete y adherirse con todas las fibras del corazón a aquel cuya belleza admiran sin cesar los bienaventurados ejércitos celestiales, cuyo amor aficiona, cuya contemplación nutre, cuya benignidad llena, cuya suavidad colma, cuyo recuerdo ilumina suavemente, cuyo perfume hará revivir a los muertos, cuya visión gloriosa hará dichosos a todos los ciudadanos de la Jerusalén celestial, porque Él es el esplendor de la eterna gloria, reflejo de la luz perpetua y espejo sin mancha. Esto que se lee fácil, o sea, que se lee así de corrido y que uno puede decir qué bonito, es impresionante todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que tiene. Clara le está escribiendo a Inés, que lo conoce personalmente, pero que va intuyendo una búsqueda, un deseo muy, muy genuino en Inés, le dice que ella es bienaventurada, es dichosa, porque ya ha sido invitada a este banquete. ¿No? No es que tiene que ir al banquete, ha sido invitada. Y fue invitada a este banquete, es decir, un banquete es donde se ponen todas las viandas, todo lo que hay para disfrutar, o sea, los banquetes seguramente de los que habrá tenido experiencia Clara, eran banquetes abundantes, y que es una invitación a adherirse con todo el corazón a lo que representa Jesús para ella. ¿No? Y esto es importante, ¿no? Porque naturalmente Clara va a decir todas estas cosas que dice después desde lo que Jesús de Nazaret representa para ella en ese momento. ¿Por qué insisto tanto en eso? Porque naturalmente es muy probable que hoy nosotros tengamos otra visión y otra experiencia de Jesús de Nazaret. Se tiende actualmente a tener una visión mucho más histórica, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, la exégesis empezó a ser más cuidadosa y empezó a decir, bueno, está bien, el Cristo de la fe ha sido necesario en todo este tiempo para alimentar la fe
¿no? del pueblo cristiano, pero ahora es necesario que ese Cristo de la fe tenga un fundamento, ¿no? histórico, que lo haga como más auténtico y que lo libere de una subjetividad colectiva. A ver si me explico. ¿Qué quiere decir esta subjetividad colectiva? Nosotros podemos tener una subjetividad personal, que es lo más común, pero como religión, digamos, también tenemos una subjetividad colectiva, que la dan todo nuestro sistema, digamos, de creencias. Y actualmente, claro, después de la modernidad, se empieza a poner en duda muchas cosas del Cristo, ¿no? de la fe, y se empiezan a estudiar dimensiones históricas de la vida de Jesús. La imagen de Jesús de Nazaret que tenemos hoy, naturalmente difiere de la imagen que tenía Clara. Pero eso no es lo importante porque el Jesús con el que nosotros nos tenemos que relacionar para recibir toda la manifestación, la revelación que Él nos trae, ese sí es el mismo Jesús de Clara. Creo que en el próximo encuentro nos vamos a detener en esto, en esta como distinción entre el Cristo de la fe, el Jesús histórico y lo que vamos a llamar el Jesús real. Y ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, Clara, desde la visión y la experiencia que tiene de Jesús, él le dice todos estos piropos, ¿no? Que la belleza de Jesús admiran todos los bienaventurados ejércitos celestiales, todos los ángeles. El amor de Jesús aficiona, es decir, afecta y capta, digamos, cuya contemplación nutre, la contemplación de lo que Jesús representa me alimenta, la benignidad llena, la bondad de Jesús llena, su suavidad colma, el recuerdo de Jesús ilumina suavemente, es decir, no con violencia ni de una manera impuesta. Y eso es interesante, porque las imágenes que usa Clara, que tiene mucha experiencia de que de la realidad espiritual, de lo que ella experimenta espiritualmente, solamente puede hablar de manera simbólica. Entonces, esto que diga, el recuerdo de Jesús me ilumina suavemente, ¿no? Me llena de luz, pero no me invade, sino que lo hace con delicadeza. El perfume de Jesús tiene mucha vida y por eso resucitará a los muertos. La visión de Jesús hará dichosos a todos los habitantes de la Jerusalén celestial. Porque Él es, y ahí dice lo que Él es, ¿no? Él es esplendor de la eterna gloria, reflejo de la luz perpetua y espejo sin mancha. Es decir, en Jesús se manifiesta la gloria de una manera plena, en Jesús se refleja la luz divina, que es el origen de todo, en Jesús se refleja, y lo podemos ver ese reflejo porque es un espejo sin mancha. O sea, es un espejo donde no hay ninguna contaminación, no hay nada que opaque esa luminosidad. Esto es importante tenerlo presente por lo que vamos a ver al final de todo en el Testamento. O sea, Jesús es espejo sin mancha porque en él se manifiesta todo lo que Dios es sin ego, digamos, sin nada de ego que obstaculice ese reflejo. Y sigue, ¿no? En la misma carta, sigue Clara insistiendo ya en algo que puede ser como metodológico, ¿no? En algo práctico. Ella le dice, mira pues diariamente este espejo, ¿no? Es decir, detenete todos los días a contemplar este espejo. Oh Reina, esposa de Jesucristo, y observa
constantemente en él tu rostro. Observa constantemente en él tu rostro. Y esto es muy, muy importante. Clara va profundizando. Primero, mira diariamente el espejo, pero naturalmente no te quedes en el espejo, ¿no? Uno no mira el espejo para mirar el espejo. Uno mira el espejo para ver el reflejo. Y entonces ella le dice, observa, es decir, agudiza un poco tu mirada y hacelo constantemente en él tu rostro. Y esto es importante, porque uno esperaría que Clara le dijese que observe constantemente en el espejo el rostro de Jesús. Pero no, Clara le dice, observa constantemente en él, en el espejo, en Jesús, tu rostro. Es decir, fíjate cómo Jesús refleja lo que vos sos. Y eso es fundamental, fundamental. ¿Por qué tengo que mirar constantemente este espejo? Porque me tiene que ayudar a recuperar la memoria de lo que yo soy. No porque tengo que hacerme una idea de Jesús, a la que yo después voy a idolatrar. Porque si yo me hago una idea de algo que no tengo delante, mi imaginación genera un ídolo. En cambio, Clara le dice, mirá, cuando observes diariamente este espejo, no vas a observar un rostro que vos te imagines, sino que vas a observar tu propio rostro. Para que puedas así, dice Clara, engalanarte toda entera, interior y exteriormente, envuelta y ceñida con variedad de galas y adornada como corresponde a la hija y esposa amadísima del Rey Sumo, con las flores y los vestidos de todas las virtudes. Clara le dice, observa diariamente este espejo donde vas a contemplar tu rostro, pero vas a ver tu rostro totalmente embellecido. Entonces te vas a adornar, te vas a arreglar de acuerdo a lo que ves. En la contemplación de este espejo va a ir saliendo lo mejor de vos que está reflejado en ese espejo que se reflejó con plenitud en la persona de Jesús de Nazaret. Pues bien, en este espejo resplandecen la bienaventurada pobreza, que es lo primero que aparece, la santa humildad, que requiere ya una mirada un poco más profunda, y la inefable caridad, como lo podrás contemplar con la gracia de Dios en todo el espejo. Y esto también es precioso. Cuando Clara le dice que resplandece la pobreza, la humildad y la caridad, le va diciendo también, va hablando de tres momentos de la mirada. Una mirada que se puede decir más inmediata, más superficial, que es la que ve la pobreza. Cuando se profundiza, se agudiza un poco más la mirada, se puede contemplar, se puede ver la humildad que está más allá de la pobreza. Y cuando se agudiza todavía más, ¿no?, por medio de la contemplación, la mirada, entonces se puede contemplar la caridad que está en todo el espejo. Es decir, la caridad que estaba detrás de la pobreza, la caridad que estaba detrás de la humildad, porque está en todo el espejo. Y eso lo podés contemplar solamente cuando estás en ese nivel de profundidad. Y sigue diciendo Cara en la misma carta. O sea, si nosotros queremos profundizar un poco la idea del espejo y de la contemplación de todo, yo creo que tenemos que tomar la tercera y la cuarta carta, ¿no?, de Clara. Me parece a mí como que es conveniente primero la cuarta, ¿no?, y después la tercera
me parece a mí, ¿no? Pero bueno, eso es. Y acá, Clara también, ¿no? Vuelve a insistir en esto que les decía, ¿no? Mira atentamente, considera, contempla, ¿no? Como tres momentos, así como progresivos, de la práctica contemplativa. Insiste entonces, Clara, mira atentamente, te digo, en el comienzo de este espejo, a la pobreza de aquel que fue colocado en un pesebre y envuelto en pañales. Oh admirable humildad y asombrosa pobreza. El Rey de los ángeles, el Señor del cielo y de la tierra, es colocado en un pesebre. Clara dice, esto es la apariencia, lo primero que se ve. Lo primero que se puede ver es la pobreza. En el centro del espejo, considera la humildad. Y de nuevo, la bienaventurada pobreza, pero ya desde otro momento, ¿no? O sea, primero observaste la pobreza, viste la pobreza, ahora profundizás y ves la humildad y volvés a mirar la pobreza y ya se ve de otra manera, porque la consideración de la humildad libera a la pobreza de la ideología, o sea, la hace más auténtica. Y entonces dice, y de nuevo la bienaventurada pobreza y los múltiples trabajos y penalidades que él soportó por la redención del género humano. Y ahí se ve toda la vida de Jesús, sobre todo la vida pública. Y al final del espejo contempla la inefable caridad con la que quiso padecer en el leño de la cruz y morir en él de la más infame de las muertes. Eh, Clara tiene en esto una sensibilidad muy femenina. Eh, Casi todas las místicas mujeres, ¿no? Del medioevo eran mujeres que tenían como una devoción tremenda a la pasión. Evidentemente porque era digamos, a ver, ¿cómo se podría decir? El momento, ¿no? De la vida de Jesús donde podían experimentar ellas mayor compasión. Y como la mujer así naturalmente está como más capacitada, ¿no? Para la compasión, en eso se unían tremendamente a la pasión y, y está casi en el centro de casi todas las místicas. Bueno, en un momentito que voy a buscar un poquito de agua. Bien, y finalmente, que yo les decía lo de la tercera carta de Clara, que me parece muy bonita y toda la carta es hermosa y yo creo que no solamente toda la carta, ¿no? Sino, digamos, todas las cartas de Clara tienen una profundidad impresionante, ¿no? Impresionante. Y esa capacidad que les decía al inicio, de ir entrelazando, iluminando mucho la cotidianidad de su vida y de la vida de las hermanas con una espiritualidad profundísima. Eh, de hecho, al menos a mí me da la impresión cuando leo a Clara que hay una profundidad mayor a la de Francisco. En Francisco hay intuiciones eh, que parten mucho de la vida muy práctica, ¿no? En eso, bueno, se nota mucho, ¿no? Que Francisco es hombre, que Clara es mujer. Es un hombre muy práctico y simple, ¿no? Y llano, y entonces hay mucha autenticidad, pero en Clara hay profundidad, por eso
insisto en lo que les decía la otra vez cuando hablábamos o les comenté lo de la película de Clara y Francisco, que no sé, no me acuerdo ni el director, pero creo que captó muy bien esto de la profundidad, ¿no? Cuando Francisco se da vuelta y le dice, Clara, ¿me sigues? Y ella le dice, sí, pero más profundo, ¿no? Y eso para mí es clarísimo, ¿no? En la vida de Clara hay mucha profundidad. Quizás, no lo sé, o sea, esto es porque encima es pura imaginación mía, quizás eso le permite a Clara una mayor estabilidad, ¿no?, que a Francisco. Vieron que cuando hablamos del cántico, eh, yo les había dicho que Francisco estuvo una crisis de un par de años antes de la Berna, y en la Berna, después de 40 días, logra como resolverla y desciende del monte transformado, ¿no? Totalmente transformado. Decía Tomás de Celano que parecía conciudadano de Los Ángeles, ¿no? Entonces, imagínense, conciudadano de Los Ángeles y entonces ya está en el cielo, ya está, ¿no? Ya no está entre nosotros. Y un año y algo después, de vuelta estás ahí en el fondo de la noche. Esta cosa que tiene Francisco, así en Clara, por lo menos no tenemos testimonio de eso, ¿no? No sabemos si fue o no, pero bueno, una mujer que fue acrisolada, ¿no?, en 30 años de postración prácticamente, me imagino yo que con esta delicadeza, con esta profundidad, es muy probable que haya tenido mayor estabilidad. Lo que se ve en las cartas, eh, y después, bueno, en el testamento, se ve eso, no se percibe que haya o sea, que Clara esté mal, no se percibe esa Clara. No significa que no haya tenido momentos así, sin duda, los habrá tenido muchísimos, pero da la impresión que prevalece siempre esta profundidad espiritual. Y así como en la cuarta carta, Clara le dice a Inés que para la práctica de la contemplación está bueno tener presente esta, esta como progresión, ¿no?, entre mirar atentamente, considerar, ¿no?, u observar y contemplar. Ahora acá, Clara en la tercera carta le habla fundamentalmente de una sola cosa, de este mirar atentamente, ¿no?, y este observar, ¿no?, y este contemplar se produce casi naturalmente si yo fijo mi mente, mi alma y mi corazón en Jesús, que ella naturalmente lo llama de diferentes maneras acá, ¿no? Le dice, fija tu mente en el espejo de la eternidad, fija tu alma en el esplendor de la gloria, fija tu corazón en la divina sustancia. Acuérdense que habíamos leído que Jesús. Esto es también muy, muy fuerte y muy, digamos, muy alto lo que está diciendo Clara, porque está diciendo que la contemplación de ese espejo va a sacar de mí, o sea, va a sacar del fondo mío la divinidad que está ahí en el fondo, se va a expandir por toda mi persona, ¿no? Y me va a transformar enteramente. Y me voy a transformar naturalmente en imagen de la divinidad que yo puedo contemplar en este espejo que es Jesús. Es impresionante lo que Clara dice, es tremendo lo que manifiesta y yo hago mucho hincapié porque hoy en día, digamos, lo podría expresar, ¿no?, una persona así muy espiritual y con lenguaje nuevo y demás, lo podría expresar más
eh, comúnmente, digamos, pero que en el medioevo, con toda la imagen que había todavía de Jesús como el Pantocrátor, aunque hay una transformación, la espiritualidad franciscana justamente colabora en una transformación muy, muy grande de toda la comprensión de Jesús, ¿no? Eso se percibe muy bien en el arte, ¿no? Sobre todo en la pintura, cómo cambian los Cristos, ¿no? O sea, cómo cambia del Pantocrátor o de los Cristos que son así impasibles, ¿no? Que no se les nota ningún sufrimiento, a estos otros Cristos mucho más humanos y con los ojos que miran, ¿no? Y, sí, y muy dolientes, sufrientes, ¿no? Cambia porque se transforma también el modo, ¿no? En que se ve y se vive a Jesús. Entonces, con todo ese ropaje, Clara, sin embargo, logra captar lo profundo, ¿no? Lo que está detrás de toda esa realidad. Y les digo acá, ¿no? en, que resulta como muy, muy interesante notar que lo que Clara señala a Inés, ¿no? En la contemplación del espejo, ¿no? Es el rostro de ella. Esto me parece que es fundamental, ¿no? O sea, cuando nosotros contemplamos a Jesús, diría Clara, no tenemos que ver a Jesús de Nazaret, tenemos que ver en eso que contemplamos nuestro propio rostro. Tenemos que vernos a nosotros mismos. No me acuerdo si ya les comenté de Angela Volpini, esta mujer italiana que cuando era chiquita tuvo una aparición así de la Virgen mucho tiempo, muchos años, y ella dice que lo que vio fue su humanidad totalmente desplegada, plena. Entonces, cuando le preguntan a ella, bueno, ¿quién es María? ¿Quién es la Virgen María para vos? Y ella dice, es mi humanidad plena, ¿no? Eso es lo que yo vi, ¿no? No vi una mujer externa, qué sé yo, qué, no, sino que lo que contemplé ahí y me llenó de profunda alegría es que yo ahí vi lo que soy, pero totalmente desplegado. Y esto Clara lo expresa de esa manera. Cuando contemples el espejo que es Jesús, no te detengas en el espejo, ¿no? De Jesús, sino en lo que te refleja, en lo que te revela, en lo que te manifiesta. Y entonces ahí vas a contemplar tu rostro. Y contemplando el rostro, que es lo que vos sos plenificado, entonces se va a ir transformando en vos todo, va a ir despojando todo el ego que por ahí opaca, ¿no? Este espejo. Eso es importante, ¿eh? Un poquito por lo que vamos a ver enseguida. A este espejo le dice Clara que lo mire diariamente, diariamente. ¿Por qué? ¿No? Y esto dice Clara en el testamento, ¿no? Fíjense que la cosa no termina en la contemplación del espejo. Dice, porque el mismo Señor nos puso a nosotras y a nuestra forma de vida como ejemplo y espejo, no solo para los demás, sino también para nosotras mismas, a las que llamó el Señor a nuestra vocación, con el fin de que también ellas sean espejo y ejemplo para los que viven en el mundo. Habiéndonos pues llamado el Señor a cosas tan grandes, de modo que en nosotras puedan mirarse como en un espejo aquellas que son ejemplo y espejo para los demás. Estamos muy obligadas a bendecir y alabar a Dios y afianzarnos más y más en el Señor para hacer el bien. Y esto me parece maravilloso. Yo les decía que es importante retener lo que ella dice de Jesús casi al inicio de la cuarta carta, que Jesús es espejo sin mancha, es un espejo nítido
donde yo puedo ver la plenitud de lo que soy, y Clara ahora dice que contemplando ese espejo, nos tenemos que convertir, transformar nosotros en espejo, donde los otros puedan encontrar lo mismo que yo encuentro en el espejo que es Jesús. O sea, la gente tiene, dice ella, y no solamente, fíjense que dice, no solamente para toda la gente afuera, no, sino también entre nosotros. Imagínense lo que sería una fraternidad así, una fraternidad en la que cada uno y cada una se vaya ocupando tanto de la práctica, de la contemplación, que se vaya transformando en espejo nítido como Jesús, en un espejo sin mancha como Jesús, en una vida cada vez más libre de ego, porque eso es, o sea, lo único que puede opacar este espejo es el ego, es lo que ponemos de nosotros, es nuestras mezquindades, nuestros miedos, nuestras sospechas, nuestras intrigas, nuestras rivalidades, todo eso que surge de lo que no es Dios en nosotros, ¿no? Eso es lo que opaca el espejo. En Jesús, como no había nada de eso, como Él ya había hecho su proceso y se había liberado de todo eso, nosotros podemos contemplarlo como espejo sin mancha, y eso es lo que se espera de nosotros. Una vez transformados por la contemplación, convertirnos en espejo y ejemplo, no para que la gente pueda reflejarse en nosotros, sino para que también ellos se vayan convirtiendo en espejos y así, ¿no?, hacer que todo se vaya transformando. Eh, no sé si queda, si he sido como claro. Eh, a mí me parece que esta idea, ¿no?, o esta imagen del espejo, es realmente, es potente, ¿no? Es muy, muy potente. Creo realmente en la fuerza, ¿no?, de esa imagen, y creo en la profundidad con la que Clara lo transmite, ¿no? Y intenta, por eso también me parece que las cartas de Clara son cartas apasionadas y apasionantes. O sea, son cartas de una mujer que vive esto, pero como su pan cotidiano y como su alimento, ¿no? O sea, lo necesita, lo necesita. Y entonces bueno, lo vive, ¿no? Lo vive así y lo transmite con esa pasión. No sé cómo lo habrá transmitido a las hermanas de San Damián, pero por lo menos tenemos el testimonio de cómo se lo transmitió a Inés. Bueno, tenemos unos minutos por si quieren compartir algo, si quieren preguntar algo, lo que sea, ¿no? Tenemos unos minutitos. A ver, que me olvidé de grabar tu aporte, ¿no? Eh, pero bueno, la semana que viene seguramente veremos algo de esto de Jesús, ¿no? Y una de las cosas que Jesús hacía, que yo veo reflejado en el testamento de Clara, es que Jesús libera para liberar, ¿no? O sea, Jesús no es que liberaba a los discípulos por medio de lo que enseñaba para que los discípulos se quedasen como una secta, ¿no?, o para que lo adorasen a Él, ¿no? O sea, en ningún momento hay una búsqueda de Jesús de centrar la cosa en Él. Eh, Sino que los manda, ¿no? O sea, Jesús libera para generar liberadores, ¿no? Y acá me parece la dinámica de Clara es lo mismo, no es que yo me quedo ahí contemplando el espejo y es toda una cosa entre el espejo y yo, que sería una cosa tremendamente egoica, ¿no?, y vanidosa. No, es contemplar el espejo para tener la experiencia de la plenitud que yo contemplo en el espejo, para transformarme yo en espejo, ¿no?
y así y ir transformando a otros en espejo. Porque tampoco a mí me gusta mucho esta cosa de que el, el espejo no es un espejo encantado que trata de absorberte para sí. No, no, no. Es un espejo que es un instrumento, una mediación que desaparece cuando el otro se convirtió en espejo. Ya vamos a ver en Ángela. Ángela es fuertísimo cuando ella dice que cuando se siente en el seno de la Trinidad, cuando experimenta que está en medio de la plenitud de todo, hasta el pensamiento de Jesús se le convierte en un obstáculo, en un estorbo. Eh, y es interesante, o sea, Jesús es mediador. Una vez que se da la unión, ya el mediador desaparece. Si nosotros nos quedamos solo en Jesús, pero me estoy adelantando a la semana que viene. Si nos quedamos solo en Jesús, nos quedamos a mitad de camino, diría Jesús. Pero bueno, sí, yo creo que en Clara lo transmite muy, muy, muy bien, muy bien. Bueno, gente, a ver, las hermanas ahí capuchinas, no sé si activaron Hermano, su micrófono. Sí, hermano, yo quiero hacer una pregunta. ¿Y cómo lograr ese espejo para que uno en la transformación? Porque muchas veces uno puede decir, yo quiero hacerlo, pero como somos humanos, a veces caemos y, como dice, más fácil es pensarlo, pero hacerlo no. sí. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Sí, bueno, ahí Clara da algunas pistas, algunas pautas que son bien interesantes. ¿No? O sea, acuérdense, porque lo que puede confundir es que creer, digamos, o poner a Jesús de Nazaret como el espejo, ¿no? Y fíjense que en las cartas, o sea, la persona de Jesús de Nazaret y la persona de Jesús de Nazaret que nosotros tenemos en la mente es una persona imaginada, o sea, no es una persona real, porque ninguno de nosotros se encontró con Jesús de Nazaret así cara a cara y lo pudo conocer. Nosotros lo conocemos por medio de los evangelios, que ya vamos a ver algunas cositas. Clara dice, miren, hay que apuntar a lo que él manifestó, a lo que él reveló. Y entonces yo creo que en la práctica de contemplar a Jesús es tratar de ver en los comportamientos de Jesús y en las palabras de Jesús qué es lo que refleja lo, al Padre, ¿no? O sea, el amor incondicional, un modo de justicia muy distinto al nuestro, ¿no? Un modo de justicia totalmente centrado en una bondad que no tiene límites, que es impresionante, porque, y ahí están qué sé yo, la parábola de los obreros de la última hora, ¿no? Hay un montón de ejemplos donde Jesús revela el corazón del Padre, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que quedarse, porque la contemplación de eso, la contemplación, el que mi mente y mi corazón se queden ahí en el amor incondicional, en la bondad, en la plenitud, va haciendo de que yo me transforme. Ya vamos a ver de qué se dice hoy, dicen los físicos, donde está mi atención, está mi energía. Y si mi atención yo la deposito, que es lo que dice Clara, fija tu mente, tu alma y tu corazón en lo que Jesús revela, si toda la atención yo la deposito ahí, naturalmente me voy transformando, naturalmente. O sea, esa transformación nosotros le llamamos gracia, ¿no? Pero la realidad es que hemos sido creados tan bien, estamos tan bien hechos, ¿no? Que cuando nosotros afinamos y logramos
dirigir la mirada y la atención a donde tiene que estar, entonces ahí se produce la transformación. El tema es que nosotros, lamentablemente, tenemos una atención muy dispersa. Y muchas veces, qué sé yo, por ejemplo, a ver, tomemos el espejo de perfección 85, cuando a Francisco le preguntan el hermano menor perfecto, ¿cómo sería? Y él empieza a tomar virtudes de diferentes hermanos y arma un hermano, digamos. Es el que tendría que tener la contemplación de Fray Gil, la humildad de León, la fortaleza de Juan de Lodi. Todos estos hermanos tenían defectos, naturalmente, pero Francisco fija la mirada en la virtud. Fíjense, Juan de Lodi era, dice, el más fuerte de los hombres, era un bruto, o sea, era un hombre de campo, era una persona que era realmente así bruta, pero con mucha fuerza, ¿no? Y Francisco, la brutalidad que experimentaban algunos hermanos en Juan, la convierte en fortaleza. Entonces, cuando uno pone la mirada en la virtud, ¿no?, que está presente siempre, siempre, siempre en todos hay virtud, ¿no?, y hay vicio en todos. El tema es donde yo pongo la mirada. Acuérdense también de la admonición 27, creo que es, donde Francisco dice que la virtud ahuyenta el vicio. Y es muy, muy importante, sí, la admonición 27. O sea, yo tengo que fijar mi atención en la virtud. Francisco dice, donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. Donde hay paciencia y humildad, no hay ira ni turbación. Donde hay pobreza con alegría, no hay codicia ni avaricia, y así sigue, ¿no? Donde hay quietud y meditación, no hay desasosiego ni vagabundeo, es decir, dispersión. Entonces, si yo me enojo con la dispersión, alimento la dispersión. Ahora, si yo pongo mi atención en la quietud y la meditación, entonces se fortalece eso. Si yo quiero que desaparezca el vicio, no tengo que atacar el vicio. Yo tengo que poner mi atención en la virtud contraria. No me tengo que enojar con la impaciencia, porque aumento la impaciencia. Yo tengo que fijar mi atención en el amor y la confianza. Y entonces va a crecer sola la paciencia y se va a ir la impaciencia. Yo creo que es un tema de atención, de donde yo dirijo la atención. Bueno, vamos a liberar a Juan, que tiene que entrar así rapidito a otro encuentro. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Yo voy a ver cómo hago para unir estos dos, porque ahora se hicieron como dos videitos seguramente, para unirlos y que quede en uno solo. Ya me daré maña para hacerlo, o me enseñarán. Nos estamos viendo entonces, Dios mediante, el martes. Buena semana. Hermano, nos vemos, hermanas, Hasta chao. luego.